en la revista de opinión Democracia. Siete 34 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar un espacio, la opinión libre, aquí en la revista de opinión Democracia, para hablar la situación de un movimiento respetable, un brazo político del movimiento indígena respetable en el país, sobre la crisis. Al igual que todos los sectores políticos viven en sus momentos crisis, pero hay oportunidades para enfrentar grandes desafíos, que es lo que quisiera el Ecuador. Y vamos a dar espacio amplio de esto, aun cuando el país viene reclamando de la Asamblea Nacional que cuando se escuchan propuestas que aporten, no solo discursos, a los que hay que respetarlos también, aportes cómo solucionar el problema del empleo, el problema de la seguridad ciudadana, el problema de la salud, de la seguridad, el problema de la educación, el problema de la seguridad social. Esos son los grandes temas, entre otros, que quisiéramos escuchar aportando para la solución, no solo para el discurso. El caso de Pachacuti, ayer hubo una reunión importante en donde debemos resaltar, primero, la apertura democrática, segundo, la libertad para expresarse, para mantener diferencias. Esa es la democracia, mantener diferencias. Incluso uno de los temas que está en debate respecto de la evaluación de las autoridades de la Asamblea, la evaluación de quienes integran el Consejo de Administración de la legislatura, pero quizás las formas es lo que se ha criticado severamente, las formas. Por un lado, y hay que decirlo, quien patrocina esto, quien viene empujando a la desestabilización, que ha sido denunciada, aquí se lo ha hecho desde los organismos de seguridad, el movimiento correísta. El movimiento correísta que viene patrocinando esta desestabilización. Y si hay que evaluar, hay que evaluarlo. A la presidenta, al CAL, pero otro de los temas es la forma de evaluación. Cuando ya se ha hablado de una comisión, se mencionaron nombres, cuando esto debiera ser escogido democráticamente en la Asamblea Nacional con la representación, ojalá, del mayor número de bloques y no a dedo, como se ha anunciado, porque esto sí se ha anunciado, los nombres de cómo el correísmo pretende imponer con el Partido Social Cristiano. Y hay que decirlo, ha sido aplaudido. Ayer, por ejemplo, con nombres y apellidos, la asambleísta Mireya Pazmiño dijo, de Pachacuti, dijo antes de la reunión del movimiento político, dijo, esto es inclaudicable, va porque va la evaluación. Perfecto, que vaya la evaluación, pero hay que ver las condiciones, de qué manera se organiza la comisión, la integración de esta comisión y cómo se pretende evaluar a lo que debiera ocurrir ahora, ayer o siempre, debe señalar. Quiero dar la cordial bienvenida a los invitados de hoy, el asambleísta Darwin Pereira de Pachacuti, el coordinador nacional de Pachacuti, Marlo Santi, y el doctor Napoleón Saltos, politólogo y académico. Ilustrar este diálogo para registro histórico lo que dijeran los actores. Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional. Hoy la historia se repite con la misma estrategia de sembrar la confusión y el caos en la Asamblea Nacional. Se busca controlarla para imponer un Consejo de Participación Ciudadana que nombre contralor, procurador, fiscal, autoridades electorales. Es esa la razón que se oculta detrás de todos los acontecimientos que se viven en la Asamblea Nacional. Aquí no se trata de una pugna para impedir una evaluación que indague un supuesto incumplimiento de funciones de algunos miembros del Consejo de Administración Legislativa y de la presidenta de la Asamblea. En ningún momento he incumplido con la ley orgánica de la función legislativa. Ahora estoy siendo acosada políticamente por hacer respetar la independencia de funciones. No se dejen engañar por quienes hoy mienten diciendo que soy servil al gobierno. Los intereses particulares de ningún grupo político
puede estar por encima de la ley. Eso no lo voy a permitir. No se les fue la luz, se les vino la noche cuando fracasó su plan. Esto dijo Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional. Quisiera añadir un audio de un respetable legislador de Pachacuti, Salvador Quispe. Siempre vamos a aportar para el fortalecimiento de la unidad del Pachacuti y todas sus estructuras, la CONAIE, las organizaciones de los trabajadores, estudiantes, agricultores, todos. Esa es siempre la voluntad. Para eso también hay la predisposición a corregir los errores políticos. De eso hemos hablado, sobre todo con nuestra compañera presidenta de la Asamblea Nacional. A corregir los errores políticos y a encaminar la gestión en los términos de cómo espera el pueblo ecuatoriano. Y a no darle papaya a aquellos que andan buscando de los errores para otros propósitos. Como ya sabemos, en estos últimos días, a pretexto de que no se aprueba la ley para derogar la ley tributaria. ¿Quiénes son? Los correístas. ¿Y quiénes fueron los que se abstuvieron para no archivar la ley tributaria? ¿Acaso que no fueron ellos mismos? ¿Qué es lo que nos han dicho que quieren evaluar? Nos han dicho que quieren una comisión evaluadora para que se evalúe al CAL del por qué no se apuran con la ley tributaria, por ejemplo. Por eso es que nos indigna, pues. ¿Quiénes dieron paso a la ley tributaria? ¿Acaso no fue el correísmo? Hay 18 millones de ecuatorianos que vieron con sus propios ojos la traición del correísmo, dando paso a la ley tributaria. Y ahora aquí vienen hechos los buenas gentes a decir que quieren que se apure con la ley derogatoria a la ley tributaria. ¡Sinvergüenzas! ¿Acaso que no fueron ellos los que dieron paso a la ley tributaria? Que no vengan aquí a querer lavarse las manos cuando ya las cosas se han puesto a ese nivel. Muy claro, Salvador Quispe, no darles papaya al correísmo, que el país vio efectivamente cómo primero abandonaron la sala y luego se lavaron las manos en esto. Y después la derogatoria que debiera ser procesada y, si es del caso, aprobada con la mayoría, pero no caer en las manos de quienes pretenden el caos. El tercer audio, antes de darles la palabra, del viceministro de Gobernabilidad, el doctor Juan Manuel Fuertes, sobre los datos con los que cuenta el gobierno frente a un presunto proceso de desestabilización en el Ecuador. Está en marcha un proceso de desestabilización. Y esto lo digo desde la más absoluta seriedad, no con esos delirios de paranoia irresponsable, sino bajo el conocimiento, porque como usted y los ecuatorianos saben, Miguel, este y cualquier gobierno dispone de mecanismos de información y a través de ello tenemos clarísimo que está desplegándose un proceso de desestabilización institucional que tiende a un quiebre democrático. Y no es casual todo lo que ha acontecido en las últimas semanas y está pasando estos días, Miguel. Usted ve lo que pasa en la Asamblea Nacional, donde más allá del derecho que tienen los parlamentarios de examinar la actuación de sus directivos, sin lugar a dudas hay otro tipo de intencionalidades. Ayer se le pudo escuchar al abogado Nebot en una reflexión atacando al gobierno desde un simplismo que, lo digo, es definitivamente irresponsable. Mientras tanto, el señor Issa está desplegando una frenética campaña en diversas comunidades campesinas e indígenas del país con el cuento de que se va a privatizar el agua y están organizando una movilización hacia Quito para los próximos días. Hay un dirigente filocorreísta, que es el señor Orly Intriago, que está planteando una paralización del transporte pesado, de tal modo que no son acciones aisladas, sino que forman parte de una concertación establecida entre diversos actores para, desde esa confabulación, intentar un quiebre democrático. Bien, con estos audios como premisa quiero empezar este diálogo con el coordinador nacional de Pachacuti, Marlon Santi, que nos evalúe rápidamente lo que fuera la reunión de ayer
en donde hubo algunos pronunciamientos antes, durante y después, pero al final se leyó un documento que dice 25 legisladores que agrupados en Pachacutic defienden a la presidenta de la Asamblea Nacional. Y quiero reiterar, la evaluación no es ningún mal que pudiera hacerse, pero la forma, como bien decía Salvador Quispe, la forma como quieren plantear quienes quieren destruir el país o volver al poder como el correísmo. Muy buen día, Marlon Santi. Buenos días a Radio Democracia y a los compañeros que están en este panel, Napoleón y David Pereira. Bueno, ayer hemos estado en un análisis profundo primero del actuar de la bancada del Movimiento Plurinacional Pachacutic. Segundo, revisamos si el proyecto político está alineado a llevar dentro de la agenda de la Asamblea y la agenda legislativa que tenemos como Movimiento Plurinacional Pachacutic. En ese contexto, ahí se plantea la unidad en una línea donde que los asambleístas, los 25, tienen que entablar un proceso coordinado con el Comité Ejecutivo y con la organización matriz, que es la CONAIE. Sí, esa armonización, señor Marlon Santi, permitirá actuar en unidad de criterio en la Asamblea Nacional respecto de este punto específico, la evaluación de la administración de la legislatura. Sí, se ha habido por supuesto que sí. Justamente ese tema vamos a analizar este día, pero no aceptar el planteamiento tal como lo está planteando UNES, porque eso parcializaría a un partido político, o los creemos, y para transparentar el análisis del caso del funcionamiento de la presidenta de la Asamblea, se necesita por lo menos dar un criterio transparente de que esa comisión tiene que estar intervenida o tiene que integrar todos los presidentes de las comisiones para que sea una comisión pluralista, diversa, que genere una autoevaluación al interior de la Asamblea. La Asamblea tiene que ser evaluada, por supuesto que sí, pero no con la forma como lo están planteando. Esto vamos a ir hablando en estos días, conjuntamente con la organización matriz. Bien, ¿se podría decir que los 25, luego de la reunión, están de acuerdo con esta línea que usted ha señalado, don Marlon Santi? Bueno, hay una decisión del Consejo Político Nacional, el del día de ayer, que las líneas desde el Comité Ejecutivo Nacional y las líneas que nosotros hagamos en coordinación con la Organización Nacional, que es la CONAIE, pues son de carácter vinculante para todos los asambleístas. Nosotros no queremos criterios de asambleístas, sus propias opiniones. Bajo un análisis vamos a dar líneas concretas para que los asambleístas se alineen a una decisión colectiva. El problema que se ha dado hasta ayer, se acabó. Pero ya de aquí en adelante tenemos que hacer un plan programático de nuestra decisión que abarque también las decisiones en conjunto con la organización matriz. Bien, quiero saludar y dar la bienvenida al asambleísta de Pachacutic, Darwin Pereira. Ayer escuchamos a la asambleísta Mireya Pazmiño, que dijo que ese punto de la evaluación es innegociable. Es decir, aquí se evalúa porque se evalúa. Incluso criticó a un sector de Pachacutic que estaría aliado al gobierno,
la pregunta que se formula es, ¿y los que están aliados con el correísmo, qué se evidencia? ¿Qué se evidencia en votaciones? Quienes tengan duda hay que entrar a la página web de la Asamblea Nacional y verificar las votaciones, cómo se han procedido. ¿Cómo ve desde la actuación de la Asamblea, asambleísta Darwin Pereira, esta situación y la evaluación de las autoridades? Buen día. Buenos días. Gracias, un saludo para Marlon, un saludo para Napoleón. Gracias por la invitación. Un abrazo para todo el pueblo ecuatoriano que nos ve y nos escucha hasta ahora. Sí, efectivamente, hay en ciernes ya un proceso de evaluación que yo diría a estas alturas es inevitable que se plantee en la Asamblea Nacional, ¿no? Tanto así que hemos sido informados de que ese proceso se va a dar con o sin nosotros o sin los votos que pudieran salir de Pachacuti en el evento de que nosotros nos pusiéramos. Punto 1. Punto 2. Yo creo que al país le hace bien un proceso de evaluación. No necesariamente ese proceso se podría decir que podría terminar en una destitución de una o varias autoridades del CAL. Ojo, que el proceso de evaluación no es para la presidenta. Me parece que hay ahí una mala interpretación de algunas personas. El proceso de evaluación es para todos los miembros del CAL. Yo no me puedo, como miembro del CAL, oponer a que me evalúen. A mí me eligió el Pleno. El Pleno es mi máxima autoridad. Si la máxima autoridad me quiere evaluar porque fue quien me puso aquí, pues obviamente no podría oponerme. Yo he dicho, tengo mi conciencia tranquila, bienvenida sea esa evaluación por cualquier persona que lo conforme. Si mañana el Pleno, por la coyuntura política, me dice que tengo que salir del CAL, pues obviamente no puedo oponerme, no puedo aferrarme al cargo. Sería, creo que, el peor error, y creo que es este tema de aferrarse al cargo es uno de los temas que más daño le ha hecho al país. Ha habido acciones de protección, que se pelean, que gritan, pero al final del día, si tengo una máxima autoridad que se llama Pleno Legislativo, yo no puedo ponerme a esa evaluación y, como he dicho, y lo voy a volver a repetir el día de hoy, el que nada debe, nada teme. En mi caso, bienvenida sea la evaluación. Desde ese punto de vista, quiero plantearle, asambleísta Pereira, usted comparte las ideas porque usted dice una evaluación que no hay que temer. Sin embargo, si hay un sesgo, y se lo va a decir con nombres y apellidos, un sesgo. Asambleístas del correísmo como Ronnie Aliaga, el asambleísta Aguirre, que sí han dicho, han apuntado directamente, y el resto del bloque, han apuntado a Guadalupe Llori. A Guadalupe Llori. La intención no es tumbar a Guadalupe Llori, y más allá de la evaluación también del Consejo de Administración de la Legislatura. ¿Usted comparte esas ideas de los miembros del correísmo que le he mencionado? No, para nada. Nosotros tenemos nuestra agenda propia como Pachacuti y esa agenda es la que nosotros vamos a llevar adelante. Nuestra agenda, entre una de las cosas que contempla la agenda de Pachacuti, que está la ética, y la ética pasa por la transparencia. Repito, más allá de las coyunturas que se armen al interior del Pleno Legislativo, no vamos a poder oponernos. O sea, pensar tapar ahí el sol con un vidrio transparente sería ser ingenuos, ¿no? Lo que nos toca es demostrar con nuestras votaciones, que están en actas, porque nada es oculto en el CAL, ahí están las actas, ahí están los audios, ahí están las decisiones que hemos tomado cada miembro del CAL como autoridad del CAL que somos respecto de las actuaciones, y si estas actuaciones, mañana el Pleno me dice, esas actuaciones no se han perjudicado o no se han beneficiado, será el Pleno quien lo tenga que decidir. O sea, ponernos a discutir este momento lo que piense uno u otro, porque cada uno tiene su forma de ver. El partido, el movimiento Creo tiene otra forma de ver las cosas y entiendo que también, al menos de lo que yo conozco, estaría en esta comisión evaluadora. Entonces, cada quien va a tener su forma de evaluar y será solo esa forma de evaluación la que al final del día le dirá al país quién al final tiene la razón. Es decir, ustedes no respaldarán, como públicamente han dicho desde el correísmo y también desde una parte del Partido Social Cristiano, tumbar a Guadalupe Llori. Usted, asambleísta Pereira, ¿no va a contribuir con su voto para tumbar a Guadalupe Llori? Mire, no se trata de tumbar a Guadalupe Llori, ¿no? Porque tumbar es una palabra que implica que irse por encima de la ley. No, nadie puede irse por encima de la ley. A mí no me pueden pedir que me vaya por encima de la ley ningún movimiento político, ¿no? Nadie, absolutamente nadie, ni mi propio partido político. Yo respaldaré lo que esté amparado en la ley. Y es lo que he venido respaldando hasta el día de hoy, es por lo que he venido peleando. Haber sacado a la
superintendente de bancos, aún sin los votos del Partido Social Cristiano, que es uno de los partidos que quiere ahora mismo evaluarnos, implicó obviamente una lucha dura, pero yo jamás me fui por encima de la ley, seguí todo el proceso legislativo y una vez que tuve en mis manos las pruebas, procedí con el juicio político. Exactamente así voy a proceder ahora, en tanto y en cuando a mí me demuestre en la legalidad los incumplimientos. Si no hay en la ilegalidad los incumplimientos, no tendrán mi voto. Déjeme decirle desde la visión desde fuera de la Asamblea, pero que seguimos, y desde los ciudadanos, uno de los argumentos que esgrimen, y no le digo a usted, asambleísta Pereira, pero en general, quienes hacen oposición ahora al gobierno, más allá de que el gobierno se define y asuma sus errores, siempre invocan la ley. Estamos apegados a la ley y queremos esto. Estamos apegados a la ley, quieren tumbar al contralor. ¿Por qué? Porque les está subiendo el agua a los correístas. Y acaba de salir el informe de la Refinería del Pacífico, 1.500 millones de dólares. Entonces, les está asfixiando los actos que cometieron de corrupción. Pero ellos invocan, dice, la ley nos ampara, la ley nos ampara. Es decir, suena bonito el decir ampara la ley para hacer cualquier cosa desde ciertos sectores, no todos, asambleísta Pereira. No, sí, de hecho el gobierno esgrimió el mismo argumento, que la ley de ampara para tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, ahí hay una toma clara. Ahí sí yo diría que tumbaron a la presidenta, porque no le hicieron ningún proceso. Se reunieron y dijeron, señora, usted ya no va más, ahora va el nuevo presidente, que es puesto por el presidente Guillermo Lasso. Eso es lo que tenemos en el Consejo de Participación Ciudadana. Eso obviamente no vamos a permitir en la Asamblea Nacional. Nosotros queremos que acá, ahora afortunadamente la ley no permite eso, y se tiene que ir a un proceso evaluatorio. Así que si quiere usted un ejemplo claro de qué es tomarse una institución, ahí tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tomado por el presidente Guillermo Lasso, puesto policías hasta por las orejas, incluso hasta la misma fiscalía interviniendo. Así que ese ejemplo no lo estamos siguiendo nosotros. Y si usted quiere un ejemplo de cuáles son las intenciones de los poderes de este país, pues lo tiene absolutamente claro. El Ejecutivo tomó el control del Consejo de Participación Ciudadana y ahora sale con declaraciones que diciendo, no me tope porque esto ya me lo cogí yo. Cuidado, cuidado Asamblea. Y cualquier movimiento que ve en la Asamblea lo ven como un fantasma, como un poco que le van a ir a quitar eso que el gobierno ya se agarró. Y ese no es nuestro objetivo, al menos yo no tengo ningún interés en el Consejo de Participación Ciudadana. Pero usted está de acuerdo en seguir el juicio solo a 4 a la mayoría. 4 a la mayoría y no a ese mamotreto de Consejo de Participación Ciudadana en donde UNES y el Partido Social Cristiano han defendido. ¿Ustedes votarán por el juicio político a propósito de lo que usted señala, asambleísta Pereira, de los 4 y no de los 7? No, nosotros ya hemos calificado, o sea, ya tomamos acciones nosotros, calificamos los 2 juicios, calificamos el que es para 4 y calificamos para el 7, no nos opusimos ni al uno ni al otro, porque al final del día, quien tiene que entregarnos un informe es la Comisión de Fiscalización. Ahora mismo esto ya está en manos de la Comisión de Fiscalización, eso no tuvo ningún obstáculo en el CAL, que es donde nosotros nos responsabilizamos y yo me responsabilizo por mi voto. Mi voto fue porque se sigue el juicio, tanto el de los 4 como el de los 7. No hemos obstaculizado, al menos como Dani Pereira, ese tema. Ya, pero el votar por los 7 quizás se ve mejor hacia afuera, desde la visión ciudadana, y no de los 4. Los 4 es argumento del correísmo y del Partido Social Cristiano. ¿No será mejor procesar a los 7, a los responsables de ese mamotreto que solo ha servido para tomarse los organismos de control? Si usted me pregunta a tiempo presente, yo le diría que sí, pero obviamente sería una respuesta a priori porque no veo las pruebas a lo mejor aquí delante, pero ya cuando hay un proceso de fiscalización, de que demuestren incluso, porque no se les puede negar el derecho a la defensa, a los 7, yo sigo con la tesis de que deben ser procesados. Cuando digan, aquí están las pruebas, yo votaré, escribiré mi voto, pero ahora mismo, si usted me pregunta, desde la visión que yo también tengo como ciudadano, desde mi punto de vista deberían irse los 7, pero repito, ahora lo estoy diciendo a priori porque esto es una entrevista en la que no estamos revisando las pruebas y ojalá con las pruebas yo mañana pudiera decir sí, que se vayan tantos, o de repente que se vayan 1, o de repente que se vayan los 7. Sí, las pruebas serán importantes, aunque un juicio político, a diferencia de la justicia o un proceso penal, son otras condiciones. Quiero dar la bienvenida al doctor Napoleón Saltos, politólogo y académico. ¿Cómo ve esta crisis que llevó ayer a una reunión de Pachacuti por la división de criterios, cómo se ha esgrimido
públicamente. Buen día, Napoleón Saltos. Muy buen día, Miguel. Un saludo a Marlon, a Darwin, a la ciudadanía. Permítame, Miguel, empezar con un saludo a la lucha de las mujeres. Hoy estamos en el día 8 de marzo y tenemos que reconocer toda la lucha que han desarrollado en defensa de sus derechos, en defensa de la vida. Y allí un deseo es que el proyecto que aprobó la Asamblea pase ahora que está en manos del Ejecutivo, reconociendo esos derechos. El día de ayer asistimos a una jornada muy interesante de un movimiento político de Pachacutic que mostró cómo puede manejarse el proceso de discrepancias, incluso de enfrentamientos en forma democrática. Creo que esto es lo primero que hay que destacar, porque lo que vimos es que efectivamente hay diversas posiciones, hay criterios incluso fuertes, pero finalmente esos criterios son tratados dentro del ámbito de la vida democrática de un movimiento. Creo que este ejemplo nos ha dado Pachacutic y ojalá eso signifique que hay un viraje cuando asume la conducción, la dirección de Pachacutic en alianza con los movimientos sociales que lo integran. En segundo lugar, hemos visto cuáles son las resoluciones. Yo quiero rescatar esto, la integralidad de las resoluciones, que no se refiere solo al tema de si hay o no el juicio al CAL. Me parece, rescatemos, y esto Marlon puede ratificar, cuáles son las 4 resoluciones fundamentales. La primera, ratificar la unidad del movimiento bajo 2 condiciones. En torno a la agenda política parlamentaria del movimiento y, en segundo lugar, en base al acuerdo y a la dirección y vigilancia de los organismos del Pachacutic y de la participación de los movimientos sociales. Aquí hay una condición. La unidad está regida por una línea política histórica. En segundo lugar, resuelven asumir la independencia. Voy a citar lo que han señalado públicamente. La independencia tanto respecto a la derecha tradicional, la llaman, la derecha que está, explicitemos, en el gobierno, como a las nuevas derechas, es decir, UNES, o incluso otras derechas que se presenten. Esto es muy importante rescatarlo, y ya voy a comentar. Primero estoy señalando cuáles son las resoluciones, para no quedarnos únicamente en el tema del CAL. En tercer lugar, se establece un mecanismo. Se señala que respecto a los temas de la Asamblea, se reconoce a las autoridades, incluida a Guadalupe Llori como presidenta, y se da paso a una evaluación integral del CAL y de la Asamblea. Creo que esto es importante, porque este punto que podía parecer como problemático, el Pachacutic lo encausa a través de una evaluación, quitando todo ese discurso, ya sea del lado de UNES como también el que acabamos de escuchar del gobierno, que siempre que hay una fiscalización, ya sea de la propia Asamblea, autofiscalización, como del Consejo de Participación Ciudadana u otro organismo, dentro de las atribuciones de la Asamblea se habla de inestabilidad, se habla de que lo que se pretende es un golpe. Creo que aquí Pachacutic logra, por lo menos en su resolución, establecer la atribución que tiene la Asamblea para fiscalizar, para autofiscalizarse y también para proceder a algo que siempre hemos reclamado la ciudadanía, una fiscalización, un contrapeso de poderes. Y en cuarto lugar, se establece también que la guía va a ser la agenda histórica que Pachacutic ha venido desarrollando, la agenda con la cual obtuvo el respaldo en el proceso electoral último como fruto de su historia. Es decir, hay una serie de proyectos de ley, hay una serie de líneas también de fiscalización que tendrán que ser retomadas. De modo que creo que este es un primer paso que hay que verlo integralmente y ahora estará sometida a la prueba, porque una cosa es resolver, una cosa es reorientar la vida de Pachacutic y ver si es que esto va a garantizar no solo la unidad del bloque parlamentario, porque hay que estar claros,
que en Pachacuti reside la posibilidad de una reorientación de la Asamblea. La Asamblea va a estar atravesada por estos dos grandes proyectos, por el proyecto del gobierno y por el proyecto de UNES y el Partido Social Cristiano. ¿Cuál es la garantía de que la Asamblea desarrolle su política en forma autónoma? Porque esta es la condición para que haya una democracia. No requerimos una asamblea dependiente del gobierno ni una asamblea a priori en oposición, sino que requerimos una asamblea que garantice que la diversidad de posiciones, ya no solo dentro de Pachacuti, sino dentro de la vida política del país, termine desarrollando proyectos adecuados de legislación y de fiscalización que respondan a las necesidades urgentes que tiene el país. Porque la medida final va a ser, si es que esta asamblea y si es que la política desarrollada por Pachacuti responde a problemas como, por ejemplo, la reactivación productiva. Ahí hay un planteamiento que ha hecho Pachacuti para mencionar de los tantos la baja de la tasa de interés, la reactivación del agro. Si es que la asamblea va a responder a una nueva ética, que es lo que está faltando mucho en la vida del país, o si es que se van a repetir la historia del cambio de camisetas, de pactos, en lugar de ver la vida del conjunto de la República. De modo que yo diría, se da un paso, se da un ejemplo. Esto puede aportar a una reorientación de la propia Asamblea, pero está sometido a prueba para saber cuál es el comportamiento, no solo de los asambleístas. Yo creo que ayer se evaluó al bloque, pero se evaluó al propio movimiento. Doctor Napoleón Saltos, de los 4 puntos que usted ha desarrollado de la resolución de Pachacuti, quizás quisiera que profundice respecto del segundo, de la independencia frente a todos. En la práctica tiene que haber definiciones y los cuestionamientos en la polarización de posiciones es ni con este gobierno ni con el correísmo. Sin embargo, habrá lastimosamente se corre el riesgo. Si votan algún proyecto que sea positivo, con el gobierno ya están con el gobierno neoliberal, más allá del legítimo derecho a la crítica. Si están con el correísmo, que evidentemente el afán, es que lo han dicho los dirigentes, es tumbar esto porque les asfixia la corrupción. ¿Qué línea debiera adoptarse frente a ese panorama, doctor Saltos? La resolución que el día de ayer toma el movimiento es tomar la línea del movimiento. Creo que esto es lo interesante y por eso decía, en base a la resolución, ahora viene lo más difícil, cómo llevarla a cabo. Vamos a poner varios ejemplos porque esto depende de la vida de la Asamblea. Si es que hay una ley, hoy mismo tiene en manos la Asamblea la ley urgente enviada por el gobierno. ¿Cuál debiera ser la actitud de Pachacuti? Debatir esa ley a la luz, en primer lugar, de la norma, como ha dicho Darwin Pereira, como ha señalado cualquier asambleísta que tenga un poco de vida parlamentaria. Y en segundo lugar, analizar no solo a la luz de la ley, de la Constitución, sino, como ha dicho Marlon Santos, analizar en base a los principios de Pachacuti en vinculación con la CONAIE. Si es que este proyecto favorece la reactivación productiva, favorece el empleo, o si este proyecto, en cambio, lleva a la privatización de los recursos fundamentales en base a una nueva fórmula como es el fideicomiso, el Pachacuti tiene que resolver independientemente y tomar esa resolución, ver qué es lo que sucede dentro de la Asamblea. No una actuación que esté dependiendo ya sea de lo que dice el gobierno o de lo que dice UNES. Por eso digo, aquí la prueba de la autonomía está en la práctica. Igual puede suceder respecto a fiscalización. Acaba usted de topar y preguntarle al asambleísta Pereira qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros estamos viendo que ahí también se reproduce la pugna entre estos dos polos, entre el polo del gobierno y el polo de UNES y el Partido Social Cristiano. ¿Qué le corresponde a Pachacuti? Por eso digo, mucho depende de la vida, no solo de la Asamblea, sino de la vida democrática, que el Pachacuti recupere esa autonomía y oriente, no en base al reparto de cargos, no en base a este manejo de
yo diría, de grupos de poder, sino en base a las necesidades, la respuesta a las necesidades de la sociedad, la respuesta a las exigencias de la norma, porque eso es lo mínimo que requerimos en un Estado de Derecho, y en tercer lugar, la respuesta a los principios del propio Pachacuti. Creo que esta es una oportunidad. Siempre la historia da una segunda oportunidad. Hay que reconocer que Pachacuti ha pasado por una serie de circunstancias difíciles, por errores. Creo que ayer también fue una reunión autocrítica y tiene posibilidad, por lo tanto, de contribuir a un nuevo proceso político para la vida del país. En el tercer punto, doctor Napoleón Saltos, que se reconoce a la autoridad de Guadalupe Llori, pero se aprueba la evaluación a la que tiene que haber espacio con Guadalupe Llori y con quien esté en la presidencia de la Asamblea. Pero ahí no hay el riesgo de caer en el juego del correísmo y el Partido Social Cristiano, que abiertamente han dicho hay que cambiar a estas autoridades. Insisto, más allá de la evaluación que pudiera justificar, pero aquí también hay una posición política que volvemos al tema inicial que usted reiteraba, la ratificación de la unidad del movimiento. Se construyó esto y la alianza para llevar a Guadalupe Llori a la presidencia de la Asamblea. Eso es lo que se construyó al comienzo, el 14 de mayo, cuando se eligió a las autoridades. No veo un riesgo respecto de la evaluación que termine tumbándose a la presidenta, más allá de los errores que haya cometido, y tomarse el CAL, incluso reorganizar las comisiones. Doctor Saltos. Usted decía al comienzo, y ratifico sus palabras, que una de las cosas que se observó en la reunión de Pachacuti es no oponerse a la necesidad de la evaluación de cualquiera de los organismos del país. Puede ser el Ejecutivo, puede ser el Consejo de Participación Ciudadana y la propia Asamblea, sino que lo que criticó Pachacuti, o por lo menos en la resolución está implícito eso, es la forma a través de la cual se quería llevar adelante este tipo de evaluación. Y cuando, como señalaba el coordinador nacional, se plantea que haya una comisión integrada por todos los bloques, que haya una comisión que refleje la realidad de la Asamblea, en primer lugar, y en segundo lugar, que sea una evaluación objetiva, sometida a la ética. Creo que eso es lo que tiene que vigilar Pachacuti. No oponerse a la evaluación. El día de ayer, por lo menos la resolución expresa eso, no hay una oposición de la propia presidenta, que planteó que está abierta la evaluación. Ahora, ¿cuáles son los cauces para esa evaluación? Es evidente que Pachacuti, el bloque particularmente, debe tener mucha atención a los intereses que puede tener en este caso UNES, porque así como tiene que vigilar la independencia frente al gobierno, tiene que vigilar también cuando hay estos intereses particulares por encima de lo que es el proceso democrático o por encima de lo que es el proceso de la vida del país. Ahí está la prueba de fuego. Pachacuti será capaz de encarnar esto que es una aspiración de la ciudadanía, porque si vamos un poco más allá, desde mi punto de vista, uno de los problemas que tenemos en el país es el límite y hasta el fracaso de los dos modelos que han regido la vida del Ecuador en todo este periodo democrático. Porque tenemos el fracaso de UNES. Usted ha citado en esta entrevista que hay una obligación de un arreglo de cuentas respecto a una serie de procesos de corrupción, pero no solo a procesos de corrupción, sino de gobierno en el periodo del correísmo. Y también tenemos que analizar no solo respecto a lo que sucede con el gobierno actual, sino lo que ha sido el proyecto de Mercado Libre. ¿Cuál es la posibilidad de Pachacuti? Encarnar otra vía y lograr la articulación de esos dos polos de poder a una salida nueva. Porque, ¿qué es lo que está debiendo la Asamblea? Proyectos para reactivación productiva. ¿Qué es lo que está debiendo la Asamblea? Fiscalizaciones a fondo, no solo del periodo actual. Hay una deuda, no digo que recae solo sobre esta Asamblea. En realidad, la Asamblea históricamente nunca ha terminado de evaluar ni al gobierno de Correa, ni al gobierno de Lenín Moreno, y tiene dificultades para evaluar en el momento presente. Entonces hay deudas que tiene que asumir la Asamblea,
Pero si queremos una vida democrática también, Pachacutic tiene que estar muy vigilante qué pasa con los otros poderes. El futuro del país depende sí de un reencauzamiento de la Asamblea. Creo que esto, las resoluciones de Pachacutic abren un cauce, pero también hay que ver, yo tengo preocupaciones, no ese es el objeto de análisis, pero en realidad hay un vacío de gobierno que estamos padeciendo en el Ecuador, no hay una orientación, no hay un programa, se reduce únicamente a ciertas fórmulas de manejo de los fondos públicos, pero no hay una política general, sobre todo en este momento en que el Ecuador tiene que responder a convulsiones no solo internas, son convulsiones mundiales. Tendría que responder a todos los problemas, ya no solo del COVID, sino a los problemas geopolíticos, y eso es lo que debiera preocupar al gobierno, a la Asamblea, y debiera ser la preocupación central del propio movimiento Pachacuti. Señor coordinador de Pachacuti, Marlon Santi, ¿cómo implementar esos puntos que fueron aprobados y anunciados, que hoy ha descrito el doctor Napoleón Saltos, al menos los 4 puntos? ¿Se va a vigilar esa independencia que debiera mantenerse frente al gobierno por un lado, pero también frente a UNES, que se ha demostrado que busca la desestabilización en el país? ¿Cómo se va a vigilar en las decisiones? Por ejemplo, el paso a la evaluación de las autoridades del CAL y de la presidenta de la Asamblea. ¿Cómo se va a vigilar? ¿Hay una disposición para defender a Guadalupe Llori? ¿Qué disposiciones hay desde el movimiento Pachacuti? Bueno, primero la institucionalidad de la Asamblea Nacional debe permanecer como un Estado plurinacional que garantiza la permanencia democrática y el trabajo de los legisladores. ¿Cómo lo vamos a vigilar? Por supuesto que nosotros tenemos una agenda que cuadrar con los asambleístas nuestros para alinear ciertos temas previa a discusiones a cualquier toma de decisión. Eso significa reuniones permanentes con la bancada y desde ahí proponer efectivamente para clarificar este tema de la fiscalización dentro de la Asamblea. Nadie se está oponiendo a eso. El Ecuador debe saber que el movimiento Pachacuti no se opone a que el CAL, la presidenta de la Asamblea sea fiscalizada, pero no como lo quieren hacer. En ese sentido, nosotros vamos a dar inducción de decisión conjuntamente en un trabajo colectivo con los asambleístas y el ejecutivo de la Asamblea, del Comité Ejecutivo Nacional, y también aquí estará inmerso las representaciones de las organizaciones que también darán sus opiniones frente al tema de lo que estamos en discusión. Ahora, claro, ¿cómo daremos la independencia? Nosotros tenemos una agenda legislativa que fue programada con los asambleístas del movimiento plurinacional Pachacuti, y esta agenda legislativa lo hemos recabado y lo hemos hecho un planteamiento en esta etapa son propuestas de nuestra campaña electoral y son propuestas de organizaciones sociales a quienes representamos nosotros como movimiento político y los asambleístas a quienes representan. Por lo tanto, el único trabajo que tienen que hacer los asambleístas de Pachacuti es dirigirse a este plan, que es el menester y la necesidad de los ecuatorianos que quieren el cambio verdadero en el país y en el trabajo de los legisladores. En la evaluación que se va a hacer de las autoridades de la Asamblea, si finalmente se plantea la destitución de Guadalupe Llori, esperando los argumentos que se exhiban, el bloque Pachacuti deberá defender lo que les llevó al escogimiento como candidata a la presidencia de la Asamblea el 14 de mayo y que fuera elegida por mayoría de votos, señor Santi. Sí, vamos a defender, pero quiero decirles que Guadalupe Llori, como presidenta de la Asamblea, es la presidenta que en los momentos de la elección a la presidencia de la Asamblea y a las comisiones legislativas y al CAL, se rompió el acuerdo de Mocolí, de la regalada gana, y allí nosotros pedimos a los asambleístas de las distintas bancadas
de nuestra presencia histórica en la Asamblea Nacional, que represente a las aspiraciones de los sectores sociales. Por lo tanto, Guadalupe Llori se hizo presidente por una ruptura del acuerdo. Esa ruptura del acuerdo aún persiste hasta ahora. Por ejemplo, el acuerdo de Mocoleao sigue vigente, no hay un cumplimiento, una ruptura con el Ejecutivo hizo que Guadalupe entre. Por eso nosotros creemos que la presión de cambiar a la presidencia de la República no tiene matices de incumplimiento de funciones. Aquí hay matices exactamente lo que presidencia de la Asamblea Nacional. Presidencia de la Asamblea. Sí, de la presidencia de la Asamblea Nacional. Lo que acaba de decir el asambleísta Darwin Pereira. Captar los poderes del Estado, tanto del Ejecutivo como también de quienes han estado 40 años manejando el poder del Estado, de los distintos poderes del Estado ecuatoriano. En este caso, los partidos Social Cristiano y UNES, que ¿atrás de qué están? Están atrás de la Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, atrás del CNE, están atrás de la Corte Constitucional. Todos los poderes del Estado están en disputa y esto lo están facturando a la Asamblea Nacional. El Ecuador tiene que saber esto. Aquí no hay que tapar todo el grito que pegan los de UNES y los correístas cuando perdieron el control del poder, en la cual el movimiento político Pachacutic también está pidiendo como ente democrático su participación. Pero con eso no pueden pedir la destitución o del alcalde, de la presidenta o el cambio total de la Asamblea. Aquí hay intereses fraudados que están haciendo daño al país. El país tiene que saber que los ciudadanos comunes tenemos también derecho a participar en estas instituciones del Estado. Es decir, don Marlon Santi, Pachacutic no debe sumarse a esa intención, como usted ha señalado, de UNES y el Partido Social Cristiano, de tumbar y tomarse los organismos de control. No, tiene que guiarse en la legalidad y las reglas que existen para ser parte de estas instituciones o para conducir estas instituciones del poder del Estado. Bien, asambleísta Darwin Pereira, frente al panorama que se plantea el reivindicar los puntos del acuerdo del 14 de mayo, reconocer esa agenda, llevarla a cabo, mantener una independencia frente al gobierno y frente a quienes pretenden, como ha dicho Marlon Santi, tomarse los organismos de control. Ustedes como asambleístas, usted se va a pronunciar a favor de eso, porque uno de los argumentos que se esgrime es: si hubo pruebas contra Guadalupe Llori, entonces tiene que irse. Ustedes van a avalar, y en ese caso específico, quienes plantean eso, Partido Social Cristiano y UNES, ¿van a respaldar? A ver, yo quiero señalar una cosa. Primero, decir que me alegra escuchar a Marlon, que dice que ahora sí se van a tomar decisiones basadas en lo que diga el Comité Ejecutivo Nacional y la CONAIE, porque el Comité Ejecutivo Nacional hasta ahora no había tomado decisiones, ni siquiera se había reunido, y obviamente con la CONAIE también había un divorcio. Eso prácticamente es público, ¿no? Me alegró mucho ver ayer al presidente de la CONAIE, me alegró mucho ver ayer a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional en el Consejo Político. Y estoy seguro de que si así vienen las cosas, pues si así llueve, que no escampe, ¿no? Bienvenido por nuestra organización política. Segundo, contestando su pregunta. Mire, antes de que conteste por lo que usted ha dicho, si me permite, pero hay una posición absolutamente clara del señor Issa, que ha ido en contra, y ayer lo repitió cuando ingresaba a la reunión, que no está de acuerdo con eso. Entonces aquí, frente a esa posición, o se está con el Comité Ejecutivo, con las resoluciones de Pachacutic o con las decisiones que son extremas, hay que decirlo, lo califico personalmente extremas, del señor Leonidas Issa. Pero son las bases las que eligieron a Leonidas Issa, o sea, nosotros no podemos hacer nada contra ellos, o sea, mañana eligen, son las bases las que eligieron a Marlon, y así mismo tenemos que respetar también lo que digan las bases, no podemos tampoco tener un comité o tener un equipo de que determine decisiones en el movimiento a la carta, al gusto nuestro. No funciona así en democracia, ¿no? A mí me hubiese, quizás si usted me pregunta a mí, me hubiese gustado que sea de otra forma, pero no sucedió así. Las bases decidieron que sea Leonidas Issa, las bases han decidido que sea Marlon Santi, que haya un Comité Ejecutivo Nacional, y yo tengo que ser respetuoso de aquello, pues, o sea, no puedo tener
a un comité a la carta, ¿no? Claro. Eso por un lado. Claro, pero Leonidas Issa debiera imponer, Leonidas Issa, el pensamiento debiera imponer en las decisiones de Pachacuti, porque es uno de los órganos. Decisiones a Marlon. Yo lo conozco perfectamente a Marlon, está aquí presente y no es porque él esté aquí, yo sé que Marlon no se debe imponer decisiones de nadie, estamos hablando de coordinar acciones, no de imponer ni el uno ni el otro, pero obviamente pues las bases indígenas también están representadas por la CONAIE y no podemos excluirlas, o sea quien sea el presidente, esto no pasa por nombres, pasa por una decisión de las bases, ¿no? Y eso tenemos que respetar, nos guste o no nos guste. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema de tomarse las instituciones del Estado no pasa, o sea, no es así. Me parece que eso es un argumento muy bajo, muy descabellado, porque la Asamblea no nomina autoridades, la Asamblea no tiene ese poder. Inclusive, en el evento de que se vaya el Consejo de Participación Ciudadana y que se vayan los 7, nosotros no nombramos a los reemplazos. Yo ni siquiera sé quiénes serán los reemplazos de ellos. De hecho, la última información que tenía me decía que solo 3 ciudadanos se han posesionado de los cargos de los que fueron electos por el pueblo, porque recordemos que ellos fueron electos por el pueblo, es decir, en votación popular. Ni siquiera sé los otros 4 cuáles serán, y consecuentemente, inclusive ahí estamos quedaríamos en manos de personas que no las nominamos nosotros. O sea, no veo de ahí la nominación, ¿no? La nominación, porque si se van los 7, acabaríamos con este problema de que por un lado están los socialcristianos y que por otro lado están los de UNES, y que por otro lado está el del gobierno, ¿no? Entonces, se termina esa trilogía. Se van los 7, que vengan 7 nuevos, que no los vamos a nominar nosotros. A lo mejor, si nosotros los fuéramos a nominar, ahí sí diría, chuta, entonces hay intereses de tomarse las don Darwin Pereira, pero claro, don Darwin Pereira, pero no hay que ser ingenuo en política, se lo digo por la experiencia, que la Asamblea no nombra, no, hay ternas, esa es la estructura de la Constitución del 2008, ternas que van para la designación, pero ¿acaso no tienen legítimo derecho? Y se lo digo, para decir que en las ternas vayan ciertos nombres, ¿o acaso es impoluta la Asamblea desde el punto de vista político para decir, nosotros no designamos, no hacemos nada, ya las ternas? No hay que ser ingenuos en política, don Darwin Pereira. No hay ninguna ternas. Las ternas las manda el Ejecutivo solo cuando hay que reemplazar una autoridad. En el caso de la superintendente de bancos, sí tiene que mandar el Ejecutivo, pero solo para que complete el periodo de la autoridad. El resto de autoridades, llámese contralor, llámese fiscal, llámese, qué sé yo, defensor público, son concursos públicos. Son concursos públicos que lo organiza el Consejo de Participación Ciudadana. O sea, no los organizamos nosotros. Las ternas no hay. No hay esas ternas, no. Las ternas, repito, solo son para cuando se tiene que reemplazar una autoridad por el tiempo que le falta. En este caso, el Ejecutivo le ha tocado. Mire, cualquiera pensaría, de acuerdo a los juicios políticos que hemos trabajado para el Ejecutivo, porque al Ejecutivo le ha tocado nombrar superintendente de compañías por terna. Sí, porque eso establece la ley, no nos podemos oponer. Nosotros nos corresponde fiscalizar y no podemos estar calculando si los va a nombrar o no el Ejecutivo. Y si tenemos una autoridad mala, dejarla que siga haciendo las cosas mal, como lo estaba haciendo la superintendente de bancos. Yo creo que ahí, más allá de ver, es fiscalizar. Quien nomine después no está en nuestras manos, al menos no está en nuestra intención de decir ahora vámonos a nombrar las autoridades. No, yo no voy al menos por ese camino. Claro, pero como decía Marlon Santi, no hay que ser ingenuos. La intención es tomarse, lo han dicho del Partido Social Cristiano y de UNES, tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y con ello viabilizar lo que usted dice, esos concursos públicos y manejar esos concursos públicos. La única manera de tomarse sería dejar los actuales miembros, pero los actuales miembros están en juicio político. Yo dudo mucho, les soy honesto, que se queden los 7. Dudo mucho cómo están las cosas. Entonces ya no quedaría ni para el uno ni para el otro. Ya serían nuevos actores los que vendrían. Pero si esos nuevos actores se politizan mañana o pasado para un lado, para el otro lado, nos corresponde nuevamente como Asamblea entrar a la fiscalización como lo estamos haciendo ahora. Me parece que estamos viendo focos donde no hay. Me parece que estamos también quizás pensando muy a futuro y dejando de lado temas importantes del país. A mí me preocupa ahora qué vamos a hacer con la ley de los maestros. Que el domingo se nos vence el plazo para trabajar 2 debates. Y si no hacemos los 2 debates de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional, se quedan sin la subida de sueldo los docentes. Eso me preocupa a mí. Me preocupa que las amnistías se vence el plazo el viernes. El viernes. Y si no avanzamos entre mañana y el viernes a tratarlas, se caen las amnistías.
Eso me preocupa a mí ahora, me preocupa lo que tenemos en ciernes, me preocupa que si mañana no tratamos la ley, el veto del presidente al proyecto de ley de vivienda de interés social, se cae el proyecto. Quedaría prácticamente un proyecto mercantilista y no como lo pensó la Asamblea. Y es un proyecto que lo planteó Pachacuti. Por eso lo defendemos. Las amnistías es un tema de Pachacuti. El tema de los docentes es un tema que siempre es identificado con Pachacuti. Es la agenda nuestra la que estamos defendiendo y la que nos preocupa. Nos preocupa que ahora mismo no podamos tener al ministro de Agricultura, que dicho sea de paso, se ha excusado a pesar de estar convocado mañana a la Asamblea. Ya más de 30 días que no viene y el campo se nos muere de hambre. Eso nos preocupa a nosotros como Pachacuti, que esa es la agenda de Pachacuti. Yo, mire, lo que piensen los señores de UNES podrán pensar mismo, claro, pero quiero que usted sepa una cosa. Apenas los señores de UNES, perdón, los señores de UNES apenas han presentado 6 proyectos de ley, frente a 48 que hemos presentado nosotros y que los estamos defendiendo, y que vamos a defender la baja de las tasas de interés, y que vamos a defender un proyecto de reforma a la ley agropecuaria, y que vamos a defender la ley de pesca. Asambleísta Pereira, si se caen, claro, si se caen los proyectos es por falla interna. El caso de la amnistía demoró la Comisión de Garantías Constitucionales. ¿Y usted sería partidario de votar en bloque a todos, a quienes protagonizaron hechos evidentes que están enjuiciados con grillete, o a esos legítimos dirigentes indígenas que fueron perseguidos en el correísmo y que merecen una amnistía? ¿Usted es partidario de votar en bloque y sumar a quienes aquí alteraron el orden público, sabotearon, incendiaron la Contraloría? A ver, aclaremos las cosas. Las amnistías se vencen el viernes porque tenían 30 días para tratarse. Es decir, hace 30 días está en el despacho sin ningún problema. Que hubieron rumores de que hubo problemas, fueron descartados en el camino. 30 días están listos. Por eso es que se vencen el viernes. Están hace 30 días en el despacho. ¿Y usted es partidario de votar en bloque? ¿Partidario de votar en bloque? Yo soy partidario de lo que decía el Pleno. Mire, yo no tengo problema si votamos en bloque o votamos uno por uno, pero me preocupa que si empezamos a votar uno por uno, a lo mejor hasta el viernes no alcancemos. Claro, pero en bloque va a beneficiar, usted quiere beneficiar a los de UNES, a los que están con grillete procesados, o sea, que se defienden en la justicia. En cambio, votar uno por uno hay que defender a los dirigentes indígenas que injustamente fueron perseguidos, pero en bloque es cobijar a quienes alteraron el orden público, a quienes cometieron y están procesados en la justicia. Mire, las amnistías, primero usted debe saber que las amnistías no son para los inocentes, son para quienes están procesados por la justicia. Claro. Sí, o sea, ahí sí, pero la Constitución, artículo 120, habla para delitos políticos y humanitarios, no para quienes hicieron sabotaje, quienes cometieron, están procesados en la justicia. Como abogado, los delitos políticos no están tipificados, no están tipificados los delitos que están considerados en el Código Integral Penal, y la ley es clara. Los únicos delitos que no son susceptibles de amnistía son los de peculado, los que le metieron la mano a los fondos del Estado. Por eso no van a tener mi voto. Claro. Eso sí, yo ahí no me meto. Claro. Y el código está sobre la Constitución, artículo 120, que habla solo de delitos políticos y humanitarios. Mire, si hubiera un artículo del Código Integral Penal que estuviera sobre la Constitución, téngalo por seguro que hubiese sido derogado por la Corte Constitucional. Todos los artículos del Código Integral Penal están en armonía con la Constitución en este momento, y no podemos en este momento, por susceptibilidades, decir este sí, este no. Pero yo no me opongo. Si así lo quieren hacer, yo no tengo problema. Yo iría por esa moción también, no pasa nada, e iríamos uno por uno. Lo único que pediría ahí en este caso es celeridad, que nos sentemos entonces a sesionar como pleno mañana, pasado y el viernes. Porque si no, chao amnistía, se acabaron, se cayeron. Claro, el país diría, trabajen señores legisladores, trabajen y está bien que devengan el sueldo. ¿No es cierto? A todos, por cierto, a todos. No solo a usted, a todos. Doctor Napoleón Saltos, frente a este panorama, decisiones frente a lo que se viene en la Asamblea Nacional, ha citado el asambleísta Darwin Pereira, ha citado casos como las amnistías, a las que hay legítimo derecho constitucional y legal, pero también poniendo el sedazo. No se pueden cobijar quienes no debieran cobijarse por mandato constitucional y legal.
Qué interesante ver que el tema de Pachacutic se conecta con el proceso que debe vivir nuestro país, con las aspiraciones que tiene la población respecto al deber que tiene la Asamblea y respecto a la obligación que tiene el propio gobierno de orientar qué es lo que pasa en el país. Hay problemas urgentes, hay problemas respecto a la economía, la reactivación productiva, el empleo, empezando por el agro. Hay problemas urgentes respecto a la salud, problemas urgentes respecto a la seguridad social. Y en lo inmediato, creo que la Asamblea, como ha dicho el asambleísta Pereira, tiene plazos que, si es que no los cumple, no es que va a afectar únicamente a la Asamblea, va a afectar a la vida democrática del país. Así es. ¿Qué significa la amnistía? La amnistía significa una evaluación y ojalá un arreglo de cuentas sobre el proceso de octubre 19 y sobre el proceso de persecución y criminalización de la lucha social. Eso es lo que significa la amnistía. Y allí hay una guía. Pachacutic no debe perderse en cuanto a quienes pueden tener la amnistía por haber sido perseguidos políticamente al margen de la ley, por haber sido perseguidos y enjuiciados sin tener en cuenta lo que dice la norma. Y eso no va a permitir tampoco que se pase, como usted señala implícitamente, que se libere a quienes tienen otro tipo de responsabilidades, a quienes pueden tener responsabilidades éticas frente a los bienes públicos. Allí hay un encauzamiento suficiente para que Pachacutic no se pierda en ese camino y cumpla hasta el día viernes. Mire, por eso yo decía, están tomadas las resoluciones, ahora viene lo más difícil, cumplirlas, hacerlas cumplir. Porque las amnistías, que también el día de ayer conozco que se ha topado en el movimiento, implica una voluntad del movimiento y de otras fuerzas. Tenemos plazo hasta el viernes, allí vamos a ver el cumplimiento de estas resoluciones. En primer lugar, de parte de la presidenta de la Asamblea, que ponga este tema en la agenda del Pleno, porque si ya estuvo durante 30 días, debiera haberse tratado incluso con anticipación. Tenemos otros temas entre manos. Parece que el más difícil es la fiscalización. Yo creo que ahí tenemos que destrabar un poco el poder fiscalizador de la Asamblea. Yo veo que cada vez que se va a fiscalizar al Poder Ejecutivo, esa es una atribución de la Asamblea. ¿Qué pasa? Inmediatamente el Ejecutivo levanta una campaña diciendo que hay desestabilización. Fiscalizar es un deber de la Asamblea, más bien hay un déficit de fiscalización seria. Una fiscalización basada en la norma legal y en la ética. Ese déficit, ojalá la Asamblea, a través de Pachacutic, pueda llenarlo y contribuir a que la fiscalización reoriente también la vida, tanto del Ejecutivo, del propio Legislativo. ¿Qué pasa con los organismos de control? No tiene que crearse una especie de fantasma permanente. Se declara una fiscalización a la superintendenta de bancos. Ya se ve un peligro como que se va a atacar la economía. No, por el contrario, la Asamblea tiene posibilidad de rectificar. Por lo tanto, ahí hay una línea directriz. Fiscalizar con autonomía, fiscalizar garantizando lo que dice la democracia, un equilibrio, un contrapeso de poderes, fiscalizar dentro del Estado de Derecho y garantizar entonces una reorientación desde la visión política. Aquí lo que está en juego no es Pachacutic, no es el gobierno, sino la vida política del país. Este es el problema de fondo. Estamos en una situación de crisis política general. Estamos en una situación de una crisis que no logra ser resuelta y las resoluciones de Pachacutic ojalá nos ayuden a ver un poco de luz en esta condición de caos que estamos viviendo. Y respecto a legislación, porque una de las labores de la Asamblea es fiscalización, la otra es legislación. Yo creo que ojalá, además de la resolución que ha tomado Pachacutic,
el movimiento, el bloque pueda tomar un liderazgo dentro de la Asamblea y convocar al conjunto de la Asamblea a restablecer una agenda parlamentaria adecuada. Porque hay una lista de leyes, una lista de actos legislativos que debiera cumplirse. Aquí hay también plazos urgentes respecto a la ley de vivienda, hay plazos urgentes respecto a la ley de urgencia económica que presentó el gobierno. De modo que Pachacutic tiene también responsabilidad por estar a la cabeza con Guadalupe Llori para que esta dinámica que debe tomar de hoy en adelante la Asamblea pueda contribuir a la vida democrática y darnos un poco de luz, porque sí hay angustia desde la sociedad ver a veces estas pugnas políticas que se dan entre los grupos de poder. Aquí señala algo el gobierno, señala UNES, y en esas pugnas nos pasamos sin que logremos ver luz a las urgencias que tiene el Ecuador. Claro, por eso decía al comienzo, el país requiere soluciones frente a acuciantes problemas que tienen, desde el agro precisamente, desde el sector rural, el tema de la atención, que ha sido un cuento de siempre, volver los ojos al agro, el tema de la seguridad, el tema de la desnutrición crónica infantil, basta revisar los indicadores de las provincias centrales del Ecuador, eso hay que atender y por eso hay que luchar. Y la crisis política, como decía el doctor Napoleón Saltos, aquí hay responsables, la gran mayoría de organizaciones políticas que lastimosamente no han podido solucionar los acuciantes problemas de los ecuatorianos. Y para concluir, solo señalar lo que la Constitución, que de acuerdo con el 424, 425 de la Constitución, que habla de la jerarquía de las normas respecto de las amnistías, dice: conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública, ni tampoco por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas de conciencia. Es absolutamente clara. Aquí no se puede cobijar a quienes que quieren en grupo lograr las 260 amnistías, sí, para algunos dirigentes, especialmente del sector indígena, que fueron perseguidos, que fueron procesados, enjuiciados y que merecen, como decía Napoleón Saltos, la amnistía es eso, para borrar. Pero aquí no se pueden cobijar a aquellos que atentaron precisamente y no se encierra en el delito político y en el delito humanitario. Muchas gracias por el aporte a Marlon Santi, coordinador de Pachacutic, al asambleísta Darwin Pereira y al politólogo y académico doctor Napoleón Saltos. Muy amables por el aporte al debate. Buscando la verdad, aquí en la revista de Opinión Democracia, 8:42 minutos. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto, como les anunciamos esta mañana, hablar de Ucrania y esa invasión infame de Rusia y Vladimir Putin. Invitado el doctor Francisco Lazo de la Torre, cónsul honorario de Ucrania en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Cada vez que entrego un crédito al 1% de interés y hasta 30